supe que a una corta edad podía seguir desarrollando cosas sin necesitar desarmar lo que tenga en mi casa. Podía conseguir un simple un destornillador, ir a un parlante, sacarlo y después pegarlo a una caja de cinta, de fosforitos, y al unirlo tenía un recolector de tornillos, por ejemplo. Entonces comprendí que podía continuar desarrollando, creando cosas y sin necesitar de ir a un taller a comprar demasiadas cosas. Entonces, a los 13 años, hice esto de acá. Esto de acá es una zapatilla que evita que te electrocutes. Lo que están viendo es esto de acá. Esta zapatilla, esta misma, la estoy reemplazando ahora, en vez de conectarlo a 220, lo conecto a una batería de 9, porque si yo toco los cables, como si me estuviese electrocutando, la zapatilla se apaga. Entonces uno evita electrocutarse conectando esto simplemente. No lo conecto a los 220 porque si lo toco me va a doler momentáneamente. Así que creo que puedo desarrollar cosas tan fáciles y sentí una adrenalina increíble. Como ven, este es mi taller. No necesito tener un taller de miles de millones de pesos. No necesito estudiar en las mejores escuelas. Tampoco necesito ser un ingeniero astronáutico, lo que sea. Entonces, en este viaje sentí la adrenalina de ser premiado y ese chico regordete chiquitito soy yo. Así que me propuse una meta más grande, SoundCube. SoundCube es un instrumento musical donde uno puede crear y transformar lo que imagina en una hoja cuando lo dibuja en lápiz y puede transformarlo a un sonido. Sí, el sonido cobra vida. Y este es SoundCube. SoundCube, al dibujar, vos vas a entender qué es lo que realmente representa tu dibujo. Comprendí que tenía que seguir desarrollándolo al llevarlo al piso de electrónica, donde estudio, que un invento no tiene que ser lo más difícil del mundo, no tiene que ser muy complejo, sino que tiene que ser simple. Entonces, con mis amigos cuando los presenté, no les interesó que sea complejo, sino que sea simple y que sea fácil de entender, que sea útil, que lo puedas usar para jugar. Entonces, se los presenté y ahora se los quiero presentar a ustedes. Creo que ya conocen el hashtag TEDx, el Río de la Plata, TEDxRP. Así que les pido un segundo que lo voy a conectar. No se asusten por los ruidos. ¿Qué pasó? Yo lo que dibujé fue el hashtag de TED. Entonces, si quiero componer una simple canción, entonces yo les pregunto, gracias. Yo les pregunto, ¿cómo sonará el hashtag de TED? Y aquí lo tienen. Así que todos podemos ser creativos. No es necesario que, ya como le dije, que estudiemos en los mejores colegios. Yo con esto puedo comprender nuevas cosas básicas de electrónica, puedo seguir aprendiendo con mis amigos. Ser inventor no es encerrarse en un sótano laburando las 24 horas en una idea. No, ahí es necesario conocer gente. Entonces, vos vas pensando, entonces, yo les quiero entregar un mensaje, que sean curiosos, no que se interesen solamente en un tema, sino que investiguen varias cosas. O sea, ser inventor yo lo considero como un arte. Podés tranquilamente crear cosas, irte a nuevos mundos sin necesidad de estar estudiando las 24 horas. Ahora les quiero mostrar una imagen. Esta imagen es un jardín, está iluminado, sí. La persona que esté usando estas lámparas no va a pagar nada. Tampoco las lámparas están conectadas a los 220, no están tampoco conectadas a una batería. Estas lámparas no consumen nada, solamente consumen la energía que está en el ambiente. Entonces, lo que inventé se llama ladrón de energía. Ladrón de energía no es literalmente un ladrón, es un reciclador. Resulta que en esta imagen, en la que le presenté recién del jardín, hay energía que nos está irradiando. Proviene de radios, satélites y varias cosas más que están en el ambiente y nosotros la estamos desperdiciando.
Entonces, lo que hace este aparato, este hermoso aparato, es transformarlas. Sí, transformarlas, para que vos puedas tener energía continua. En este caso estoy teniendo media pila. Sí, media pila. Entonces, imagínate que tenés un panel solar que dura 8 horas entregando energía continuamente. Esto, las 24 horas, puede estar entregando energía continuamente. Imagínate que podés alimentar un celular conectando varios a la vez. Si no, les muestro un gráfico de una diapositiva. Es un gráfico cuánta tensión entrega una pila y cuánta tensión entrega un ladrón de energía. Se mantiene continuamente entregando tensión mientras que la pila se va descargando. Eso es básicamente el ladrón de energía. Para ir cerrando la charla, espero que les haya gustado mi breve resumen. Ser inventor, ya saben lo que es. Yo les quiero plantear un desafío. A mí me gusta hacer lo imposible. Son cosas que no hay que tenerle miedo. Espero que ustedes no le tengan miedo. Seamos los nuevos conquistadores de las nuevas tecnologías. Inventemos el nuevo mundo. Muchas gracias.